Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy vamos a hablar sobre las hernias y sus implicaciones en la salud. Hoy nos acompaña el doctor Huartán Keklikian, cirujano general y además especialista en laparoscopio. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Gracias, Daniela. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar un poco de las hernias. Ya veíamos una introducción en la parte anterior, pero hay personas que se están conectando en este momento y quieren saber, normalmente asociamos la hernia de repente con el ombligo, tenemos algo como más sugerido hacia esa área, pero realmente ¿qué son y en qué parte pueden aparecer? Las hernias son debilidades del músculo y a través de allí hay alguna víscera, puede ser generalmente intestino o grasita, que se mete dentro de ese hueco como tal, que se creó en el músculo, y eso es lo que nosotros vemos protruido. Es lo que llamamos el saco y lo que vemos protruido es el contenido de la hernia. Cuando uno la reduce, la vuelve a meter, vemos el hueco o tocamos el hueco donde salió ese contenido. Entonces la hernia es eso, es un defecto del músculo a través del cual sale alguna víscera que no tiene que salir por allí. Por supuesto, vemos entonces también desde bebés algunos niños que nacen con el ombligo un poco más expuesto. ¿Esto es una hernia? Sí, pero en los niños esas hernias umbilicales generalmente retroceden y se cierran solas. Muchos cirujanos pediatras, no es mi campo, es el campo de los cirujanos pediatras, pero muchos cirujanos pediatras esperan hasta entre los 2 y los 4 años para decidir si las operan o no. Entre los 2 y los 4 años debería la mayoría haber cerrado. Las que no cierran sí son quirúrgicas. Nos habla de que la hernia es una aparición debido a la debilidad del músculo, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿realmente está relacionado a el peso que puede levantar una persona? ¿Está directamente relacionado o no son necesariamente? debilidades, hay varias causas, ¿no? Generalmente muchas nacen, las indirectas, por ejemplo, no hablamos de los sitios donde salen, hay hernias Ujú. umbilicales, inguinales, generalmente, las inguinales salen en la ingle, las umbilicales en el ombligo, pero hay unas más difíciles, hay femorales, hay obturatrices que son mucho más raras, hay hernias de Spiegel, hay Las hernias hernias discales dorsales. clasifican. Sí, pero no para nosotros, son también hernias, pero son hernias de los traumatólogos de columna o neurocirujanos. Perfecto. También son hernias, hay hernias hiatales, o sea, hay muchas hernias que dan reflujo, etcétera, pero aquí vamos a dedicarnos más que todo a las hernias umbilicales e inguinales, que son las más comunes. Perfecto. También están las hernias que aparecen después de cirugías. Cuando esa cirugía, esos puntos se abren, el músculo se abre y sale una hernia incisional, una hernia a través de una incisión. Por eso voy a detenerme en este punto, doctor, disculpe que le interrumpa, pero por eso está referida a la terapia de compresión para muchas cirugías, a utilizar fajas posoperatorias para evitar hernias. ¿Esto está relacionado? Ayuda un poquito, pero lo más importante para evitar esas hernias, que son las eventraciones, Ujú. posoperatorias, bueno, primero un paciente que tenga un peso adecuado, que no esté obeso, por ejemplo, pacientes obesos, pacientes con defecto de cicatrización, pacientes que se le infectó la herida, pacientes inclusive por fallas en las suturas, porque las suturas de repente no venían bien. Hay muchas causas de esas hernias, pacientes que de repente no guardaron el reposo después de la cirugía, pueden aparecer estas hernias incisionales o ventraciones. Las fajas ayudan, ayudan por supuesto. Regresamos entonces a si es un mito en la realidad de que levantar mucho peso puede generar o no las hernias. Sí puede generarlas, por supuesto que sí. Las hernias salen por aumento de la presión abdominal. Todo lo que implica un aumento de la presión abdominal va como golpeando poco a poco ese defecto y lo va agrandando, está como agrandándose y llegan incluso a ser muy grandes en muchas ocasiones, lo que nosotros llamamos pérdida del derecho a domicilio, que son inclusive más grandes que la cavidad, y operarlas es un reto porque ¿cómo haces tú para poner todo ese contenido de vuelta a la cavidad? Hay varias técnicas que se usan, pero eso, bueno, no es el caso de esto. Pero ese aumento de la presión que puede ser, por ejemplo, un paciente tosedor, ya sea por asma, por enfisema o por algo, un paciente que puje para orinar, por ejemplo, un paciente prostático que tenga que estar pujando y pujando para orinar, un paciente estreñido que tenga que estar pujando para evacuar, o un paciente que cargue peso. Ok. Ese aumento de la presión intraabdominal sí va a hacer que esas hernias aparezcan y que crezcan. Toda persona puede estar susceptible a la aparición de una hernia. Todas las personas son susceptibles a la aparición de hernias. En todas las edades. En todas las edades, pero son más frecuentes a medida que avanza la edad. En caso de las hernias inguinales, por ejemplo, que son las más comunes, son más frecuentes en pacientes ya de 50, 60, 70 años y más frecuentes aún en hombres. Entonces los hombres tienen más propensión
a desarrollar hernias que las mujeres. ¿Hay forma de prevenirlo, tomando en cuenta de que la edad es uno de los factores que hay que tomar en cuenta y también el sexo? Claro, por supuesto, los factores que predisponen a las hernias son tabaquismo, obesidad, una pérdida de peso muy excesiva, sedentarismo, malnutrición y bueno, lo que hablamos de levantar pesos como tal. Si nosotros tomamos en cuenta estos factores y los mejoramos, podemos prevenir la aparición de hernias. ¿Cómo podemos fortalecer la zona inguinal, por ejemplo? No hay forma. No hay forma. No hay forma de fortalecerla. Haciendo ejercicio, pero el mismo ejercicio, si empiezas a cargar mucho peso, también puede predisponer a la formación de hernias. Por eso es importante tomar en cuenta estos puntos y los factores de riesgo que usted nos indica. Ujú. Ahora, si bien es cierto que la hernia puede, las más frecuentes y las que vamos a tocar al día de hoy son la inguinal y la umbilical, ¿cómo sería el abordaje? Nos dice que depende del paciente, va a ser así. ¿Cuáles son las más comunes o las más recomendables y en qué casos no se pueden aplicar? Fíjate, generalmente la hernia umbilical se aborda directo, siempre, a menos que sea una hernia muy grande y uno puede abordarla o directamente o por la paroscopia a través de otra incisión que no sea en el ombligo, porque normalmente en la paroscopia, casi todos los casos, uno entra por el ombligo. Entonces, cuando hay una hernia umbilical, uno abre, repara la hernia, o mejor dicho, uno abre, entra por la hernia y después al salir la repara. Entonces, las hernias umbilicales, si no son grandes, generalmente se hacen directamente, no ameritan la paroscopia. Las Si son inguinales, grandes, las umbilicales, las del claro, ombligo. por eso decía, y ahora vámonos a Sí, y las inguinales pueden hacerse por la paroscopia o pueden hacerse por la vía convencional a través de una herida en la zona inguinal y entrar directamente a la hernia. Generalmente se hace la cirugía normal, abierta, y la cirugía abierta tiene también dos tipos. Una en la que se coloca malla y otra en la que no se coloca malla. porque unas sí y otras no. Depende del paciente y depende de cómo esté. Y yo siempre lo explico de esta forma. Una hernia es como un orificio. Entonces, si uno tiene un hueco chiquito en un pantalón, un orificio pequeño, uno lo que hace es coserlo. Claro, Ahora, si tienes un orificio grande, se uno coloca un parche. se le coloca un parche. Y además que el músculo es como una liga y mientras más grande, más se tensa cuando lo acerca. Entonces puede volverse a formar. La malla es el parche. Entonces, uno generalmente lo sabe es al momento de operar. Hay la tendencia siempre de colocar mallas y más ahora que han salido mallas de baja densidad que no dan tantas reacciones, ¿no? Las mallas de antes sí dan muchas reacciones, eran como un plástico muy denso y duro y el mismo cuerpo muchas veces o se infectaba o no las rechazaba. Estas mallas de baja densidad son más bien como un tul, son bien poco densas y tienen poca tendencia a infectarse o a rechazarse. Nos están preguntando en las redes sociales, porque estamos conectados también a través del Instagram Live por @DanielaJ.Salas, doctor, que si un paciente tiene malla por hernia inguinal y la siente, si quedó bien operado. No debería sentirla, ¿no? No debería sentirla. Probablemente ha sido una malla de alta densidad, una malla de las viejas, la que le pusieron. Eh, Cuando es una malla de baja densidad, no debería sentirla. Si la ¿Y si la siente, siente? de repente hay que examinarlo y ver si hay que quitarle esa malla y ponerle otra o resolverlo de otra forma. La única manera de verlo es abriendo o se puede ver a No, través de se algún puede eco. primero examinarlo, hacerle un eco de partes blandas, ver cómo está y después se decide. Doctor, vamos a una pausa. Al regreso seguiremos conversando. Nos queda mucho por conversar sobre las hernias y su abordaje. Nos seguirá acompañando el doctor Kuartán Kekilian, cirujano general y especialista en laparoscopia. Recuerda las redes sociales, @salud_gb, @DanielaJ.Salas. Volvemos con mucho más.